Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a un programa más de Carpe Diem para estar siempre bien. Y en esta noche vamos a abordar un tema que tiene que ver con nuestros hijos. La manera en cómo crecen, cómo se desarrollan, pero también cómo viven estos momentos inevitables que les pueden causar dolor, sufrimiento. Ustedes los conocen bien. ¿Cómo reaccionan ellos cuando se enfrentan, por ejemplo, a un cambio en su lugar de residencia? Cuando tienen que, por diversas circunstancias, empezar a ir a otra escuela. ¿Cómo estarán ellos procesando un duelo cuando fallece alguien muy querido? Y no solamente hablando de las personas, sino también probablemente de sus mascotas. ¿Qué pasa con esos niños que pasan la mayor parte del tiempo en casa cuando los papás tienen que estar ausentes por trabajo? ¿Cómo procesa un niño este hecho que de pronto hay un hermanito, una hermanita? Pero sobre todo como padres, ¿qué hacemos nosotros para ver las cosas desde su punto de vista? Este tema es el que abordaremos el día de hoy. Aquí lo tienen en pantalla. Cambios inevitables en la niñez y cómo podemos ayudarlos. ¿Y quién lo va a desarrollar? Nuestra especialista, que tiene una amplia experiencia trabajando en las terapias con niños, con adolescentes, y ahora ella nos habla, nos desmenuza estas situaciones, pero lo más importante, ¿qué podemos hacer como padres, como adultos, como tutores ante estas situaciones para poder formar niños sanos, niños con un buen equilibrio emocional? Ella es la psicóloga Mónica Sanabria. Moni, muy buenas noches y muchas gracias otra vez por estar aquí en Carpe Diem. Muchas gracias, Abel, nuevamente aquí desde Mérida, saludándote afectuosamente a ti y a todo tu equipo. Y pues listos esta vez para un tema nuevamente en la línea infantil, pero sobre todo, como tú mencionabas, ¿qué es lo que se debe de hacer para no ocasionar tanto daño del que ya de por sí hay? Híjole, Moni, si nosotros como adultos, digamos, tú a lo mejor lo viviste cuando te moviste, cuando te mudaste de Morelos a Mérida, y no sé si hayas también ya vivido otros cambios de domicilio. Si uno como adulto le cuesta trabajo adaptarse, volver a hacer nuevos amigos, pues no sé, ver las cosas ya nuevas como parte de uno. Imagínate un niño, y yo quisiera que empezáramos con este primer cambio de los que ellos viven. Imagínate un niño cambiándose de casa, más cuando ha vivido en la anterior por mucho tiempo, ¿verdad, Moni? Así es, de hecho, algo interesante es ver cómo es que todos como adultos sufrimos cualquiera de todos estos cambios, pero muchas veces algo que pasa con los padres es que desatienden o debido a que se enfocan tanto en el problema o en la situación, dejan de ver a los pequeños. Es como si casi fueran de corbata ahí con ellos, ¿no? Y entonces, ese es uno de los mayores problemas, porque, por ejemplo, lo vemos en el cambio de casa. Para los niños resulta muy complicado estos cambios de casa porque ellos ya se adaptaron, tienen su espacio y muchas de las reacciones que suelen tener a estos cambios, pues a veces son crisis, a veces es llanto, a veces están rogándole a los papás, por favor, no nos vayamos. Muchas veces incluso llegan a sentir culpa. Es que si yo hice mal, ya me voy a portar bien para que no nos cambiemos de casa. Algunos niños incluso cuando hay estos cambios regresan en etapas que ya habían pasado, por ejemplo, si ya dormían bien, si ya comían bien, como que se regresan en estas etapas.
empiezan a tener una tristeza, pero también otra reacción que vemos es que haber mucho enojo con los papás, ¿no? También esa es una de las características como de ¿por qué me llevas? Y yo quiero, y sobre todo lo difícil de este proceso es que siempre es en contra de su voluntad, ¿no? Normalmente estos cambios es como tienen que aceptarlos, o sea, no hay de otra, y justo todos estos cambios, y entonces, ¿qué es lo que se puede hacer, Abel? Vamos a dar en cada uno de estos temas las soluciones, porque así como lo vemos en esta imagen, para todos es difícil un cambio, para todos hacer un ajuste, así sea en la misma colonia, así sea en la casa de a un lado o así sea en otro estado, en otro país, siempre este cambio de espacio va a complicar mucho más esto. ¿Qué pueden hacer los padres? Pues primeramente, normalmente los padres con cierto tiempo de anticipación saben las fechas que van a cambiarse, ¿no? Entonces, desde que ellos sepan, es notificarle a los pequeños. No significa que van a estar de acuerdo, pero sí para que les ayudemos en este lapso de proceso a que vayan asimilando, que ellos mismos empaquen sus cosas, que ellos mismos les den tal vez sus cajitas o si van a meterlos en algún lado, que los mismos niños contribuyan en este proceso para que puedan cerrar el cierre. Si por ejemplo es lejos y tienen alguna foto del lugar, mostrárselas, mira, este va a ser este lugar, así va a ser la casa, hablar de cosas realistas, ¿no? No generar falsas expectativas, ni mucho menos, y también, por ejemplo, hablarles siempre de que puedan expresar sus emociones, tratar de los padres de ser pacientes, porque vienen crisis para los niños, los padres están en crisis, y entonces es importante como aprender a escuchar lo que ellos sienten, pueden incluso preguntarles qué sientes tú, qué piensas tú, no para que se cambie la idea, sino para saber qué es lo que sienten y saber cómo manejar este tipo de situaciones. Y si el lugar es cercano, pues poder llevarlos al lugar, aunque todavía tal vez no puedan ingresar, pero sí decirles, mira, este va a ser el lugar, ¿no? Ese sería como en cuestión del cambio de casa, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, un momento difícil, dificilísimo, porque causa duelo, la muerte de un ser querido. Así es, Abel. Y vemos en esta imagen de la muerte cómo es que también en estas facetas otra vez los padres se envuelven en el dolor. Normalmente, obviamente, es una persona querida, es una persona cercana, no necesariamente tiene que ser familiar, puede ser alguien muy allegado a la familia, puede ser alguien con quien hayan convivido durante mucho tiempo, alguien que haya contribuido en su crianza incluso. Entonces, para los niños, esta faceta también resulta muy difícil. Normalmente suelen reaccionar como con mucha tristeza, a veces con enojo, a veces se sienten culpables. Va a depender mucho de la edad, a ver, porque esto sí es importante, ¿no? A veces vemos pequeñitos que están en el velorio y están como si nada, están jugando, ya hicieron amiguitos con otros niños. Entonces, no necesariamente vamos a ver que tal vez en ese momento estén en crisis, puede que entren en crisis cuando se les da la noticia, puede que entren en crisis cuando vean como el entierro, toda esta faceta, puede que entren en crisis después, ya que están en casa y se dan cuenta que la persona no está, ¿no? Entonces, estos momentos también son muy difíciles, ellos en muchas ocasiones no logran entender qué es lo que está pasando, pero sí logran percibir todos los niños el ambiente en el que están. Es un ambiente pues de mucha tristeza, es un ambiente melancólico, es un ambiente de pues la familia está unida, pero como que no es esta armoniosidad, ¿no? Si normalmente está la tristeza y el duelo, y algunos lloran más, y entonces empieza a muchos niños generarles cierta como espanto, como susto, ¿qué está pasando? Sí. Incluso, ¿qué es lo que se debe de hacer en estos casos, Abel? Sobre todo porque se viven situaciones difíciles emocionalmente para la familia, ¿no? Entonces, si yo como papá me doy cuenta que yo no me siento capaz de poder yo contener a mi propio hijo, porque puede llegar al momento en que tal vez sea una pérdida demasiado intensa, entonces sí darle esta responsabilidad de mi hijo en ese momento a alguien cercano de mucha confianza, ¿no? Es como, vamos a estar en el mismo espacio, pero por favor tú velo, ¿no? Porque yo siento que no puedo, me desbordo, estoy en crisis, no tengo esta capacidad de ver por mi hijo, ¿no? Y también algo importante es hacerlos partícipes en en este tipo de situaciones, lo que tiene que ver, uno, la noticia.
2, el velorio y 3, Sí, el claro. entierro, ¿no? Son 3 facetas importantes que se van a vivir en estos duelos, pero que necesitan estar los niños, Sí, porque es una manera para su mente de comprobar que realmente esta persona exacto. ya no está, ¿no? Muchos padres omiten esta parte por el dolor, lo omiten por el sufrimiento, pero en realidad es algo emocionalmente necesario Claro. para poder procesar la información Ujú. de manera sana. Y también es importante que, bueno, cada papá va a tener seguramente sus creencias respecto a lo que tiene que ver con la muerte y explicarles respecto a lo que cada uno de ellos crea respecto a su religión, a su fe, qué es lo que va a pasar con esta persona que ha fallecido, ¿no? Sí. ¿Dónde está o qué pasa, ¿no? Y también es importante que evitemos decir palabras como, por ejemplo, que está dormido, que se Ujú, fue, que está ujú, descansando, ujú. va a estar, está lejos, Sí, no eso lo vamos a ver, los confunde porque más. realmente, Ujú, y es ujú, importante hacer notar esto, porque para los niños nuestras palabras son literales, ujú, ¿no? Y entonces empieza a generar en futuro ciertos miedos de dormir, porque entonces me voy a ujú, morir, ¿no? O estos pensamientos en ciertas series en los que voy a volver a verlo en este momento, ¿no? ujú. O bueno, va a pasar un tiempo, así como mi papá cuando se va a trabajar y voy a volver a verlo, ¿no? Entonces, esto generaría un nivel de confusión y también, pues, ayudarles a expresar y utilizar la palabra correcta, Bel. La Sí, persona ha muerto. Esa es la palabra que tenemos que decirle a los niños, aunque no la comprendan en su totalidad, sí tiene que haber una diferencia entre el dormir, el morir, el descansar, el morir, y el estar lejos y el morir. Esa sería muy la bien, recomendación, Abel. muy bien. Pues, Moni, yo te quiero decir que hace algunos años estaba yo dando clases en la universidad y de pronto recibo una llamada de que la mascota que teníamos en casa después de 6 años había salidose a la calle y un perro callejero, era una chihuahua, la mordió y la mató. No sabes el cuadro cuando llegué a casa y pues mi hija así en el llanto y le decía, hija, ¿cómo quisiera yo sufrir este dolor en vez de ti? Hicimos el hoyo en el jardín, se enterró ahí, se Ujú. plantó una rosa y esto es algo, perdóname la expresión, pero es algo equiparable al dolor de una persona, Mon. La Y fíjate muerte que es de una cierto. mascota. Exactamente, Abel, y tienes toda la razón. Gracias por compartir tu experiencia con todos nosotros. Y es cierto, realmente muchas veces, incluso muchos padres de familia, Abel, llegan a decirme, es que no puedo creer cómo a mi hijo le lloró más al perro que a tal persona que falleció, Uh-huh, ¿no? ¿Y uh-huh, por qué? Porque estas mascotas, los niños llegan a depositar todo su ser en la mascota, ¿no? Y todas sus emociones, sus alegrías, sus tristezas, cualquier momento que pasan. Las mascotas son, dependiendo qué tipo de mascota, pero normalmente ellos los alimentan, pasan un rato agradable con ellos, ya sea que los reciban en casa o que sea lo primero que vean cuando entran, ¿no? Entonces, realmente se llega a generar un vínculo tan afectivo que muchas veces sí llega a ser mayor que con el de las personas. No es que sea una cuestión comparable, pero afectivamente sí llega a tener esos niveles y sobre todo hay niños que literalmente entran en crisis de llanto, crisis de enojo, crisis de impotencia. Es que yo pude haberle hecho, normalmente en las mascotas sí se llega a generar este sentimiento de culpa de los niños de es que yo no le di de comer ayer, es que anoche estaba llorando y yo no le hice caso, es que me quedé dormido cuando estaba en esto, es que yo no me fijé cuando se salió, es que, o sea, siempre, casi siempre, el 90% de las mascotas tiene que ver con un sentimiento de culpa, por lo tanto va a haber llanto, va a haber cambios en la alimentación y va a haber una especie de depresión que se vive en los niños, ¿no? Vamos a ver, esperemos que sea momentánea, pero pudiera llegar a alargarse si no se atiende con tiempo, pero sí llega a niveles y por eso lo vemos en la imagen y justamente esto es como parte de las recomendaciones, Abel, ¿no? Estos niños que de verdad se desmoronan y qué es lo que hay que hacer los padres, porque los padres muchas veces llegan a decir, es una mascota,
Ay, ¿qué tanto te puede doler? Ay, pues, ay, si apenas tenía 3 años. O ay, te compro otra, ¿cuál quieres? ¿No? Entonces hay que tomar en cuenta a los padres que esto no es algo reemplazable, ¿no? Así como uno no le reemplazan a un padre, no le reemplazan a un hijo, para los hijos tampoco es algo fácil reemplazar como tal, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que decir? Por ejemplo, expresar la realidad, otra vez, ¿no? Decirle el momento, la noticia, ¿no? No ocultárselo y hasta que el hijo se dé cuenta, ¿no? Que ya no está el pez, el gato, el ratoncito, no, sino en el momento que el padre se da cuenta, decírselo, ¿sabes qué pasó esto? Tu mascota, tu perro, tu gato, tu tal, se murió. Otra vez la palabra morir, ¿verdad? Ayudarlos a expresar su sentimiento, porque casi siempre caen en crisis de llanto, ¿no? Algunas veces algunos niños quedan tan en shock que no sienten, pareciera que no sienten, ¿no? Como que están pasmados, pareciera como que sin sentimientos, pero no es eso, a veces se quedan tan choqueados de la impresión que pudiéramos llegar a percibirlos incluso sin sentimiento, pero no necesariamente significa eso, ¿no? Dejarlos expresar, explicarles con calma qué es lo que está pasando. Si la mascota por alguna razón está enferma, es decirle todo lo que está pasando. Mira, está enferma de esto, el veterinario dice esto, hay que hacer esto, bien, se va a hacer lo posible, los médicos harán lo posible, pero también es importante no hacer todo este proceso como el que se hace con un humano, justo como el que tú comentabas, Abel, decirle, ¿qué quieres hacer tú con este cuerpito, ¿no? Muchos normalmente lo quieren enterrar, ¿no? Dejar que lo entierren en un lugar que se pueda enterrar, que ellos hagan como su propia despedida, y cada niño tiene una forma de despedir a su mascota muy especial. Dejarlo que lo hagan, que lo entierren, que ellos hagan el hoyo, que ellos hagan todo este proceso que sí se puede hacer con una mascota. Hoy en día también ya existen como esta parte de la cremación de las mascotas, de tener sus cenizas en casa. Entonces, si es este nivel y se puede y las posibilidades están, hoy prácticamente en muchos lugares ya se puede hacer esto. Entonces, pues si hay esa opción, muchos niños prefieren tener como el dije o su cajita donde están sus cenizas y pues adelante, ¿verdad? Pues muy bien, amigos de Cadena Sur. Pues este tema que está abordando la psicóloga Mónica Sanabria, cambios inevitables en la niñez y cómo podemos ayudarlos. Verdaderamente es información valiosa que nos ayuda a identificar, a mostrar empatía con estos cambios inevitables que sufren nuestros hijos y que muchas veces nosotros como adultos subestimamos ese dolor, ese sufrimiento, pero qué importante es que nosotros nos pongamos en los zapatos de ellos para poder pues comprender muy bien estos contextos y sobre todo poder ayudarlos a superar esto. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve aquí en esta noche de Carpe Diem para que ella nos siga compartiendo qué otros cambios importantes sufren los niños y que debemos tener en cuenta los adultos. Regresamos en breve. En Jojutla, Hotel Mandala. Amplias habitaciones limpias y sanitizadas. Cuentan con pantalla, cable, wifi y todos los servicios. Además, contamos con estacionamiento y precios accesibles. Hotel Mandala se ubica en calle Prolongación Leiva 110, letra A, muy cerquita de las instalaciones de Telmex. Reserva al 734-344-1128. Hotel Mandala, tu estancia será segura y placentera. Para crepas, las crepas del Carrito Rosa. Tú ya nos conoces. Estábamos en el mercado de Jojutla y ahora visítanos en nuestra nueva dirección. Calle Universidad 17, entrando por Abarrotera Fuentes. Contamos con jardín, terraza e instalaciones cómodas, limpias y sanitizadas. Las crepas que más te gustan, malteadas y también hamburguesas y hot dogs. Abrimos de viernes a domingo a partir de las 5:30 de la tarde.
Amigos de Cadena Sur, pues seguimos aquí en Carpe Diem para estar siempre bien con el tema cambios inevitables en la niñez y cómo podemos ayudarlos. Y Mónica, pues ya hablamos del cambio de casa, de la muerte de un ser querido, de la muerte de una mascota y algo también inevitable que un niño se puede llegar a enfrentar es esta situación cuando los papás se divorcian o se separan. Y muchas veces el decidir o el que decidan por el niño o la niña con quién te vas y luego en un nuevo contexto y en un nuevo ambiente, Moni. Así es, realmente eso, nuevamente vemos, los padres muchas veces se enfrascan en sus problemas, se enfrascan en este pleito que entre ellos, en este conflicto que lo generó, pueden ser muchísimas razones, ¿no? Pero están como en este pleito y pareciera ser, a ver, que para los padres el trofeo es el hijo, ¿no? Entonces es como a ver quién lo gana, como si estuvieran en un partido, entonces es más mío, no, que es más mío, que yo lo cuido, que tú lo cuidas, que tú lo ves mal, que no te lo voy a dejar, que no te lo presto. Esta pareciera, por eso lo comparo con un trofeo. Y luego la alienación parental, ¿no? Exactamente, y justo esta parte de, sobre todo en ciertas edades, ¿no? Cuando ya son un poco en edad ya un poco quizás preescolar, empiezan a manipular a los hijos, ¿no? Bien. Puede ser desde la parte económica, porque muchas veces se compra desde esta parte de que yo te doy dinero, es que yo te voy a dar más cosas, te conviene estar conmigo, pero también en esta parte hablan mal del otro. No es que tu mamá hizo esto, tu mamá me hizo lo otro, por eso la estoy dejando, o al revés, ¿no? Es que tu papá hizo, es que esto, lo otro. Y entonces empezamos a hablar tan mal del otro que el niño se ve justo como en estas imágenes, triste, inseguro, como diciendo, ¿y qué? ¿Por qué? Porque todo niño, Abel, desea que sus padres estén juntos, ¿no? Entonces, se encuentran como en esta situación que empiezan a experimentar estos niños mucho miedo, mucha soledad, muchas inseguridades. Sí. Muchas veces algunos niños incluso llegan a volver a esta parte del perder el control de los esfínteres, que se hacen del baño en la cama, también. Empiezan a sentirse enojados, molestos, muy inquietos, con algunos dolores, pesadillas incluso, y podemos ver mucha agresividad y sobre todo empiezan a experimentar un sentimiento de culpa de que algo yo hice mal para que ellos dos se separaran, ¿no? ¿Qué nos y sobre sugieres, todo, sí. ¿Qué sugiero, Abel? Sugiero que es cierto que los padres están en esta rivalidad y en este conflicto, pero los dos van a tener ese hijo en común toda la vida que les quede, ¿no? Entonces, sí es importante que si yo ya no la quiero, si yo ya no lo quiero, entonces por lo menos yo como les digo a los papás, solo que haya una cordialidad y un respeto, ¿no? Aprender a respetar como el espacio que uno tiene o el espacio que el otro tiene, ¿no? Si el papá en este momento se lo va a llevar, que se lo lleve, ¿no? Bien. Si la mamá ahorita lo va a tener, que lo tenga la mamá. A veces hay algunas visitas que son como en el mismo espacio o supervisadas, está bien, pero como que tengan su espacio para convivir, ¿no? No estar ahí encima de ellos, sino como dejarles este espacio, porque el niño tiene el derecho a pasar tiempo con ambas partes, y ambas partes, bueno, obviamente si están así es porque desean estar con ellos, hacerles ver de estos cambios que se va a hacer a los niños, aunque totalmente no puedan comprenderlo, sí hacerles ver que hay un conflicto entre los papás, que ya no van a vivir juntos, que cada quien va a tener su casa, que ambas partes los van a seguir queriendo y sobre todo no hablar mal de la otra parte. Si los padres sienten que no pueden con esta situación, pues es importante acudir a un especialista que pueda orientarlos. Muy bien, muy bien. Y el siguiente cambio, Moni, a veces es como consecuencia natural de un periodo de término de estudios como del kinder a la primaria, de la primaria a la secundaria, pero a veces es por cambio de domicilio, por cualquier otras cuestiones, el que empiezan a ir a una nueva escuela, ¿no? El cambio de escuela también les afecta, Moni. Sí, también les afecta, ¿ven? De hecho, es importante que muchos niños empiezan a experimentar ante estos cambios problemas de rendimiento académico, soledad, tristeza, ya no se quieren adaptar. Muchos niños cuando ya han vivido muchos cambios, ya dicen, ay, ¿ya para qué hago amigos si nos vamos a cambiar?
ay, ya, ya para qué me esfuerzo si de todas maneras ni vale la pena, ¿no? O empiezan a perder estos niveles de confianza, de seguridad, incluso de sociabilidad con otros. Algunos niños se vuelven muy agresivos, algunos se vuelven muy ansiosos, ¿no? Pero también vemos niños muy tristes, como en estas imágenes, que no les es fácil adaptarse a estos cambios, ¿no? Que se sienten como el bicho raro, dicen ellos, ¿no? Es que como que ellos ya tienen su grupito y pues ya no me hablan. Es que ellos ya se conocen de mucho tiempo y pues no me conocen. O a veces el sistema escolar cambia mucho de una escuela a otra y tal vez o van más avanzados o van más atrasados que lo que ellos ya tenían. Entonces también resulta como un poco este proceso de adaptación. ¿Qué se tiene que hacer, Abel? Explicarles estos cambios, así como en el cambio de casa, Bien. explicarles que va a ser un cambio, si se puede llegar a ir a ver la escuela, explicarles, ir, acompañarlos durante este primer día, ayudarlos como a este proceso y decir, no generar expectativas falsas. Vas a tener muchos amigos y tu maestra te va a querer y vas a estar súper bien y nadie te va a, porque no, eso es una falsa expectativa porque no sabemos cómo va a ser el ambiente y no debemos prometer tampoco un ambiente que quizás no sea, ¿no? Muy bien. Por otra parte, Moni, está ese hecho de que a veces en nuestra cultura, en nuestra sociedad, pensamos que la figura materna está como más inflada, permítaseme el término, como que es más grande la figura materna en términos de decisiones, de administrar la casa y todo eso, muchas veces porque el papá pues está trabajando y está fuera casi todo el día y la mamá es la que se encarga de esto. Pero una situación particular que hay que considerar es cuando papá y mamá trabajan y ambos están fuera y el niño está solo en casa o probablemente ahí al cuidado de alguien más, ¿verdad? Realmente es un gran riesgo, sobre todo cuando están en esta faceta, porque viven un sentimiento de abandono, un sentimiento de soledad. Normalmente son niños tristes, aislados, no muy sociables, pero sobre todo casi siempre viven como muy enojados con los papás porque no son como el centro de atención, ¿no? Siempre va a haber un momento o alguna etapa en la que reclamen esta parte, ¿no? Es que tú no estuviste conmigo, es que no me viste, es que no estuviste a mi cuidado, es que tú me dejaste abandonado. Y a veces, muchas ocasiones, a ver, lamentablemente en estos procesos donde los padres tienen que trabajar y dejarlo a cargo de algo, normalmente muchos niños llegan a vivir algún tipo de abuso, algún tipo de maltrato, o indiferencia de la persona quien está a cargo de los niños, ¿no? Entonces, pues es importante que si va a pasar esto, darnos cuenta que pues también los niños están muy expuestos hoy a las redes sociales, todo lo que implica la parte del internet, el acceso, los videojuegos online, que también hay un acceso que tienen a otras personas que sí les van a prestar atención, ¿no? Y que obviamente estos depredadores justamente están aprovechando a estos niños que se encuentran solos en una carencia de afecto y entonces les proporcionan como yo te escucho, yo veo por ti, yo te entiendo, haciéndose pasar por otras personas que los puede poner en riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Los padres, pues, es importante explicarles que van a estar trabajando, constantemente pueden estarle. Yo les digo, date un minuto para hablarle a tu hijo, ¿cómo estás? Te extraño, estoy pensando en ti, cosas que de alguna forma alienten cuando es algo que no se puede evitar, ¿no? Esta parte del trabajo y sobre todo hacerles ver que son importantes para ellos, para que cuando lleguen a casa sea un minuto, sean dos, sean cinco, pasar el mejor tiempo de calidad con ellos, que valga la pena ese minuto que voy a pasar con mi hijo porque solo lo tengo que llevar a la escuela, ok, pues voy a aprovechar 5 minutos para platicar con él, para decirle cómo se siente, qué piensa, interesa y sobre todo hay muchas aplicaciones de protección con respecto a lo que tiene que ver con el internet, que son las aplicaciones parentales, ocuparlas para que aunque yo no esté físicamente, sí puedo controlar de alguna forma el contenido de internet. Muy bien, y finalmente, Moni, tú comentabas hace un rato que a veces los niños tienden a retroceder y ya grandes regresan a hacerse pipí en la cama, en la ropa y cosas así. Y esto es algo muy recurrente cuando se sienten desplazados, cuando de pronto ven que ya hay un hermanito, una hermanita y está acaparando toda la atención, porque pues aparte de eso, quieren empezar a hablar como bebés
No sé, hay tantas conductas así. Eso también es un cambio que les afecta enormemente, Mónica. Es cierto, y muchas reacciones normalmente son, no en todos los casos, pero obviamente en muchas situaciones llega a ser muy negativa, ¿no? Y llegan a estar en llanto, no querer acercarse al hermanito, también enojo, querer incluso lastimarlo, ¿no? Porque si llega a haber estos niveles, ¿no? En que, no quiero verlo, lo odio, cosas por el estilo que a veces los mismos niños llegan a expresar, actitudes impropias, mucha irritabilidad, llega a haber enojo, este sentimiento de es que a mí ya no me quieren, yo ya no soy importante, es que ustedes solo quieren a mi hermano, cosas de estas expresiones que normalmente suelen utilizar los niños, o ya no querer comer, ya no querer dormirse, querer dormir ahora con los papás, ahora que los papás, todas estas etapas regresivas, casi comparándolos con el bebé, ¿no? Ahora dame de comer, ahora báñame, ahora quiero dormir contigo, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer los padres? A ver, porque vemos en estas imágenes que realmente los niños sufren ante estos cambios, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, aprender a ver el sufrimiento de ellos para poder utilizar nuestra empatía. ¿Qué pueden hacer ellos? Primero es visualizar a estos hijos que ya los tuvieron durante cierto tiempo, ¿no? Ya fueron como los primogénitos o los hijos que estuvieron como a cargo de uno durante cierta cantidad de años, y tomar en cuenta este tiempo, ¿no? Yo les digo a los papás, date un tiempo para pasar a solas con tu hijo, ¿no? Sí. Independientemente del tiempo que le dediquen al bebé, tratar de integrarlo en otras actividades que yo normalmente haga. Si voy a cocinar, vente, ayúdame, acompáñame. Y también los padres respetar los tiempos de los hijos, porque muchas veces, ándale, ven, ayúdame, hace esto a fuerzas, ¿no? Y tal vez el niño no quiera, ¿no? El niño se resiste, diga, yo no quiero ayudarte. Ah, no, pues ahora lo vas a hacer porque es tu hermano, ¿no? Cuidar mucho estos detalles, ¿no? Respetar los tiempos. Cuando el niño se sienta bien y quiere integrarse, adelante. Cuando no, ok, no te preocupes, quizás en otro momento me quieras ayudar, ¿no? Hacerlos partícipes. A veces, muchas veces yo les digo, hasta hagan los partícipes para escoger el nombre del pequeño, de quizás decorar alguna parte del cuarto. ¿Qué te gustaría a ti que tu hermanito tuviera? Y sobre todo, algo importante es quitar esta palabra más que decimos. ¿En qué la podemos ocupar? Por ejemplo, es que tu hermanito necesita más ayuda, más atención. Es como si dijéramos, tú ya no necesitas nada, Claro. tú ya eres el grande, tú Él ya es eres más importante, independiente. ¿no? Ajá, exacto. Entonces, cuidar esos detalles y sobre todo en cada una de todas estas que estuvimos viendo, de estas 7 imágenes, a ver, pues algo importante es ver los sentimientos de los hijos. Esto es lo más importante, cómo ellos lo están percibiendo. No es como yo como adulto lo veo, sino cómo lo está percibiendo mi hijo para poder brindarle la mejor ayuda. Y si como padre reconozco que se está saliendo de mi control alguno de estos cambios, entonces podemos buscar asesoría, se pueden buscar asesoría psicológica, asesoría psicoterapéutica para que se le pueda dar la información, el apoyo o las herramientas para poder utilizarlo. Y aún así, si el niño llegase a necesitar también este tipo de apoyo, porque ya estoy viendo que se está saliendo de las manos, pues entonces buscar ayuda antes que sea demasiado tarde y sobre todo antes de que se alberguen sentimientos negativos como el resentimiento, el coraje, el odio, en cualquiera de todas estas situaciones que ha pasado, y sobre todo evitar reclamos futuros de que es que tú no me dijiste, es que tú me obligaste, en cualquiera de todas estas cosas que vimos hoy. A ver. Muy bien, Moni, antes de cerrar, porque tú no ves a la gente de producción, pero ya me está echando muchos ojos de que ya estamos excediéndonos con el tiempo, pero sí quisiera preguntarte brevemente, oye, ¿necesitas presumirnos esta certificación de coach, ahí de conocer? A ver, platícanos, por favor, cómo está todo eso, ¿en qué consiste esta certificación, Moni? Pues fíjate que fue una oportunidad que yo no me esperaba. Una de mis grandes maestras, que ha confiado mucho en mí, que es la que me ha dado la oportunidad de poder incluso trabajar con ella, me ofreció esta oportunidad de poder certificarme como coach, que consiste en tener estas capacidades o estas habilidades y en conocimiento
para poder dar terapias a personas, pero obviamente esto está ya certificado por conocer, que es esta parte donde te certifican con todas tus habilidades, está avalado en el gobierno y te da esta oportunidad de trabajar en diferentes lugares, tanto en la República Mexicana como en otros lugares como Estados Unidos y Canadá. Y entonces esto nos permite ampliar un poco más como todos estos horizontes sobre todo, y poder ayudar a más personas de otras, son herramientas diferentes. El coaching realmente, esto es a lo que se dedica, a dar herramientas a las personas en pocas sesiones, ayudarlas a poder salir de un conflicto con un objetivo, con tareas que las ayuda a poder pensar, analizar y sobre todo resolver en poco tiempo situaciones emocionales. Así es que pues ya está la certificación, ya pasé el examen, que era lo que más temía, porque pedían casi la excelencia, Abel, pero ya está en el proceso. Qué importante es el seguirse preparando, el seguirse desarrollando, Moni, porque eso determina la calidad de tus servicios y, por ende, pues la manera en cómo la gente también puede pues ahora sí que recuperarse, puede sentirse mejor al estar con una persona experta, con una persona especializada como tú. Así es de que nos congratulamos por este nuevo logro. Gracias, Abel. Porque sabemos que lo importante que es para ti. Así es. Lo mejor es poder seguir ayudando a otras personas en diferentes lugares. Pues, Mónica, todo el equipo de Cadena Sur y particularmente el de la producción de Carpe Diem, pues nuevamente nos congratulamos de que tú estés aquí con nosotros trayéndonos en este espacio estos temas de vital importancia para el buen vivir y sobre todo para nuestros hijos, para nuestra niñez en general. Susana Zaragoza, Eduardo Millán, Paula Loza, Janet Basurto, nuestro director de contenidos Oscar Davis, y todos bajo la coordinación general de nuestro compañero Evaristo Torres Ocampo. Pues nuevamente te damos las gracias por ser parte de esta familia, por estar aquí con nosotros, y me gustaría preguntarte cómo quieres cerrar la emisión de hoy, Moni. Pues primeramente agradeciendo a todo tu equipo de producción que nos permite hoy estar aquí, a ti, y sobre todo tomar conciencia de lo importante que son las emociones de los niños, el cuán importante es que los padres volteen a verlos, no minimizar circunstancias o situaciones, a veces tratar de ponernos un poco en su lugar, buscar este punto de empatía, y sobre todo buscar estas fuentes de apoyo, de ayuda, estas sugerencias que hoy dimos justamente para no cometer errores que a la larga pueden afectar de maneras que ni siquiera se imaginan en los hijos, ¿no? A veces dicen, ay, pues es que solo es un divorcio, solo fue un cambio de casa, solo se murió la mascota. O sea, minimizamos constantemente a veces los padres las emociones o sentimientos, pero que a la larga puede generar incluso trastornos mentales si es que no se atienden a tiempo, ¿no? Cuestiones depresivos, de ansiedad, ira descontrolada, problemas de alimentación, cuestiones de sueño. Entonces vemos realmente grandes problemas por situaciones mal atendidas en la infancia. Moni, muchas gracias. Gracias a ti, Abel. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.